piedra o de madera, ¿qué importa que no tenga lujoso jardín, mansión o cabaña? Yo quiero una casa que sea mi hogar, que tú estés allí, el niño y la flor, la cama, la mesa y un vaso de vino, la abuela, el vecino y un poco de canto y un mundo de amor, y un mundo de amor. Muy pobre o pequeña, ¿qué importa que no tenga antiguo blasón en campo, ciudad? Yo quiero una casa que sea mi hogar, que tú estés allí, el niño y la flor, la cama, la mesa y un vaso de vino, la abuela, el vecino y un poco de canto y un mundo de amor, y un mundo de amor. Allí, el niño y la flor, la cama, la mesa y un vaso de vino, la abuela, el vecino y un poco de canto y un mundo de amor, y un mundo de amor. Amigas y amigos auditores, es un gran gusto poder saludarlos. Ha llegado el domingo y con el domingo comienza una nueva semana que esperamos rompa la rutina y alegre la vida con una grata sorpresa. Hoy, domingo 20 de octubre, es el Domingo Universal de las Misiones y por eso se está realizando una colecta mediante la colecta de las Eucaristías de cada iglesia. Si pueden participar de la misa en cualquier iglesia, sería importante que puedan dar la colecta, ya que esto irá directamente al compromiso con las misiones. Hoy día nuestro espacio radial incluye canciones y noticias, reflexiones para acompañarles en este inicio de semana. Les ofrecemos el servicio radial en nombre de nuestra comunidad, el Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas. Vamos pues a escuchar de la mejor música católica de todos los tiempos. 7 consejos que te ayudarán a perfeccionar el rezo del rosario. Octubre es el mes dedicado al rosario y muchos católicos redescubren en la oración predilecta de la Virgen María su fortaleza espiritual. Incluso el Papa Francisco ha invitado a los fieles del mundo a rezarlo todos los días, pidiendo la intercesión de la Virgen María y San Miguel Arcángel para que protejan a la Iglesia del demonio en estos tiempos de crisis. Para seguir perfeccionando el hábito de esta oración, presentamos 7 consejos prácticos tomados del libro El Rosario,
Teología de rodillas. Del sacerdote, escritor y funcionario de la Secretaría de Estado del Vaticano, Monseñor Florian Kolfhaus. Primero, dedicar tiempo. A pesar de las ocupaciones diarias, es bueno reservar entre 20 a 30 minutos al día para el rezo del Santo Rosario. Este encuentro con Jesús y María es verdaderamente más importante que las demás actividades agendadas. Este tiempo de oración se reserva finalmente para uno mismo, porque es un tiempo en el que debemos dedicarnos solo a amar. Es posible reservar 2 o 3 días de la semana al rezo del rosario, y de esta forma se hará cada vez más fácil hacer esta oración, hasta finalmente practicarla todos los días. Segundo, saber que rezas para alguien más. Una buena oración se basa en orientar completamente la voluntad de complacer a nuestro querido amigo Cristo, y no a uno mismo. Tercero, hacer pausas. San Ignacio de Loyola recomienda la llamada tercera forma de rezar, que consiste en respirar 2 o 3 veces antes de volver a retomar la oración. A menudo es suficiente interrumpir un misterio del rosario para volver a ser conscientes de que Jesús y María nos miran llenos de alegría y amor. Cuarto, dirigir los pensamientos. Se puede y se debe desviar los pensamientos para encontrar el misterio que debemos visualizar en nuestra mente antes de cada decena del rosario. Es poco probable que la repetición sea útil y si no es encaminada varias veces hacia lo esencial, que es la vida de Jesús y María. Quinto, la oración, un momento para compartir con Cristo. Uno de los primeros y más importantes pasos hacia la oración interior es no solo dedicarnos a pensar y meditar, sino mirar a quién va dirigida nuestra plegaria. Saber que a quien nos dirigimos nos ama infinitamente despertará en nosotros diversos y espontáneos sentimientos, al igual que cuando disfrutamos y nos alegramos con la persona que nos importa sobremanera. Sexto, cerrar los ojos o fijarlos en un lugar. Algunas personas cierran los ojos con el fin de concentrarse y rezar mejor. A menudo es suficiente fijar la vista en un solo lugar y evitar mirar alrededor. En cualquier caso, es siempre importante que los ojos del corazón estén abiertos. El rosario es como una visita al cine. Se trata de ver imágenes donde algunas preguntas básicas pueden ser de utilidad. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo veo el nacimiento de Jesús, su crucifixión, su ascensión, por ejemplo? A veces puedo, como si tuviera una cámara, acercar elementos o detalles y buscar un primer plano, la mano de Cristo traspasada por los clavos, las lágrimas en los ojos del apóstol Juan, mientras el Señor asciende al cielo, entre otros. Y séptimo, que la intención de rezar sea el amor. Las palabras acompañan nuestra mente, se dispone, pero es nuestro corazón el que debe dominar la oración. Santa Teresa de Ávila lo explica de manera simple. No piense mucho, ame mucho. En una ocasión una anciana me contó que no podía rezar el rosario todos los días, pero lo único que le alcanzaba era decir interiormente, Jesús María, los amo. Felicito a la mujer. A tal resultado es donde el rezo del rosario debe llevar. Briefing del Sínodo. El Evangelio es un anuncio de vida nueva para todos. Los derechos indígenas, la evangelización y la inculturación fueron los temas centrales del briefing sinodal celebrado el día jueves 17 en la oficina de prensa de la Santa Sede. En representación de la Amazonía de Brasil, hablaron Monseñor Roque Palocci, el padre salesiano Justino Sarmiento Resende y el procurador de la República, Dr. Felicio de Araujo Pontes Jr. También hicieron uso de la palabra dos mujeres, la dirigente indígena ecuatoriana Patricia Hualinga y la guayanesa Lea Rose
Casimero, coordinadora académica del Programa de Educación Bilingüe de Calidad para los Niños de Huapichán. Las voces de los representantes de la Amazonía fueron las protagonistas del briefing sobre el sínodo que se llevó a cabo en la oficina de prensa de la Santa Sede, mientras continúan los círculos menores y se preparan las relaciones, según explicó el prefecto del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, Paolo Ruffini. Proyectos educativos con valores tradicionales. Profundizando sobre el testimonio de los ponentes del briefing, iniciamos la sesión con Lia Rose Casimero, de Guyana, perteneciente al pueblo de Huapichán, quien cuenta su experiencia como coordinadora del programa de cursos bilingües para niños de Huapichán, para la población indígena local, un programa que ofrece capacitación en 2 idiomas, el de la población indígena y el inglés. Tenemos nuestros propios materiales para los niños, dijo, e incorporamos en los proyectos nuestros conocimientos y nuestra vida tradicional, una experiencia de vanguardia, por tanto, que ayuda al pueblo de Huapichán a través de un programa nacido del diálogo con los jesuitas, con otras iglesias, con otros consultores y que cuenta con el apoyo de las autoridades. No hay derecho a eliminar ecosistemas con la bandera del progreso. Por su parte, Patricia Hualinga, líder en la defensa de los derechos humanos de las comunidades Quichua de Sarayaku, Ecuador, también proviene de los pueblos indígenas. Su llamado es fuerte en defensa de la Amazonía, seriamente amenazada con consecuencias para toda la humanidad. En su intervención, Patricia lanzó también un llamamiento a una alianza de los pueblos indígenas con la Iglesia, ya que estos son perseguidos e incluso asesinados. Felicio de Araujo Pontes Jr. centró su atención sobre la defensa de los derechos de los pueblos de la Amazonía, así como en los descendientes de afroamericanos. Siendo procedente de Brasil y trabajando como fiscal y especialista en derecho de los pueblos indígenas, subrayó que muchas veces estos pueblos entran en conflicto con el modelo de desarrollo imperante, centrándose también en el aumento de la cría y el monocultivo. En este sentido, Araujo Pontes Jr. destacó que el hombre no tiene derecho a eliminar los ecosistemas ondeando la bandera del progreso. Espiritualidad indígena y pastoral inculturada. La experiencia del salesiano Justino Sarmento Resende, experto en espiritualidad indígena y pastoral inculturada, fue también significativa. Viene del pueblo Tuyuca de Brasil. Su vocación nació gracias a los misioneros que se enseñaron el catecismo a sus abuelos y a su deseo de poder transmitir la fe en su lengua materna. Desde que la Iglesia entendió que los nativos a quienes evangelizaban podían a su vez convertirse en evangelizadores. Es sacerdote desde hace 25 años. En su discurso, destacó su gratitud a los misioneros por haber unido el Evangelio con el deseo de conocer las culturas indígenas. Se trata de continuar pacientemente el diálogo, dijo, de conocer la vida de esos pueblos. El problema de las tierras tradicionales. Finalmente, Monseñor Roque Palocci, Portobelo, en Brasil, destacó los derechos de los pueblos indígenas que han sufrido discriminación, refiriéndose también al problema de las tierras tradicionales. La Constitución de 1988, explicó el prelado, establecía que para 1993 todas las tierras de los pueblos originarios debían estar demarcadas, homologadas y registradas, mientras que ni siquiera un tercio de ellas estaban demarcadas y las no demarcadas estaban invadidas, siendo blanco de los buscadores de oro y de las industrias minera, petrolera y maderera. En su discurso, subrayó en particular que la inculturación no se hace a través del proselitismo, sino a través del testimonio.
No se trata de imponer una cultura desde arriba, de anular la cultura de los demás, afirmó Monseñor Palocci, sino de preservar las semillas presentes en cada cultura, porque ninguna cultura es perfecta. Y el anuncio del Evangelio es, de hecho, un anuncio de vida nueva y todos necesitamos convertirnos en una persona nueva, en el encuentro con Cristo. Briefing Sínodo. Laicos son el corazón de la Iglesia. A mitad de los trabajos del Sínodo Panamazónico, las intervenciones de la Oficina de Prensa Vaticana de los Obispos brasileños, Wellington Tadeu de Queiroz Vieira, de Cristalandia, y Pedro José Conti, de Macapá, del italiano Ambrogio Spreafico, obispo de Frosinone, Veroli, Ferentino, y la indígena peruana Jessica Patiachi Tayori, maestra bilingüe y agente pastoral del pueblo Jaracbut, para el vicariato del Puerto Maldonado, junto con Paolo Ruffini y el padre Giacomo Costa. El Sínodo de los Obispos para la Amazonía a mitad de camino ha dado un salto cualitativo el martes por la tarde. Dice a los periodistas presentes en la sesión informativa diaria en la oficina de prensa del Vaticano, don Giacomo Costa, secretario de la Comisión para la Información, gracias a las intervenciones libres de algunos padres sinodales, que pidieron que no se fragmente el camino de la Asamblea en la búsqueda de pequeñas soluciones para temas individuales, sino más bien, explica Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio de la Comunicación, para retomar un impulso profético, dejando espacio al Espíritu Santo, para no perder la mirada general. Una nueva dinámica más espiritual que ya ha dado sus frutos, liberando la palabra, en el trabajo de los 12 círculos menores que se reunieron hasta el día jueves por la tarde. Por la noche, los ponentes presentarán los 2 informes que se hicieron públicos en la tarde del viernes 18 de octubre. La última semana de trabajo, según lo previsto, se dedicará a discutir el proyecto del documento final, que se votará en el aula el sábado 26 de octubre por la tarde. De Queiroz. Pocas vocaciones por la poca santidad de los ministros. El obispo brasileño, Monseñor Wellington Tadeu de Queiroz Vieira, párroco de la diócesis de Cristalandia, subraya que el problema de la falta de sacerdotes es concreto no solo para la Amazonía, sino también para Europa, que ve reducirse el número de ministros ordenados. No hay obstáculos ni en la Biblia ni en la teología para la ordenación de los viri probati, hombres adultos casados, aclara de Queiroz. Muchos en el aula piensan como yo, que el celibato no es el principal obstáculo para tener más sacerdotes. El verdadero problema es la incoherencia, la infidelidad y los escándalos causados por los ministros ordenados. Debemos asegurarnos que en los corazones de la gente, especialmente de los jóvenes, añade el obispo brasileño, se desarrolla una tierra fértil. Si nosotros sacerdotes y obispos no adquirimos también el olor de las ovejas, como nos pide el Papa Francisco, no transmitimos el perfume de Cristo, porque solo somos anunciadores de nosotros mismos y así distanciamos a la gente de Jesús. Mala distribución de los sacerdotes en América Latina. El primer camino a seguir es la conversión de los ministros ordenados, porque continúa Monseñor de Queiroz, el principal instrumento para despertar la vocación de los jóvenes es la santidad de los evangelizadores actuales, la santidad de la sencillez de vida, de la apertura al diálogo, del anuncio de la verdad cristiana, de la compasión con los que sufren. Un segundo problema es también la mala distribución de los sacerdotes en el territorio. En América Latina, lamenta el obispo de Cristalandia, hay zonas con buena presencia de sacerdotes, pero con poco espíritu misionero. Muchos de ellos podrían ir a zonas fronterizas como el Amazonas.
Y Conti nos dice, son los laicos los que se encargan de las comunidades. Después del anterior, intervino Monseñor Pedro José Conti, obispo de Macapá, diócesis de 148.000 kilómetros cuadrados, poco menos de la mitad de Italia, que ocupa casi todo el estado de Amapá, en el norte de Brasil, en la desembocadura del río Amazonas. Nos dice que en el sínodo pidió que se potenciara el papel de los laicos. En mi diócesis, que es como todo el norte de Italia, explica Monseñor Conti, en algunas parroquias tenemos 100 comunidades y un solo sacerdote. Los laicos y las laicas son los que llevan a cabo el trabajo. Los sacerdotes deben prepararlos, seguirlos y guiarlos, pero son ellos los que construyen la iglesia. Los laicos tienen la experiencia de tener una familia, tienen competencia profesional. Los clérigos, sacerdotes y obispos pensamos que lo sabemos todo, pero no es verdad. Necesitamos las habilidades de los laicos y de las laicas, y esto es también un antídoto contra el clericalismo. Es fundamental, añade el obispo de Macapá, también el servicio de los laicos y laicas comprometidos en la política, que estén capacitados para dar concreción a la doctrina social de la Iglesia. Pequeños productores laicos salvarán la selva amazónica. Finalmente serán los pequeños productores laicos para Monseñor Conti quienes salvarán la Amazonía. El modelo a seguir es el de las pequeñas cooperativas agrícolas que conviven con la selva en pie, y de las que extraen recursos de forma sostenible para comercializar productos naturales, explotando su gran riqueza con la sabiduría ancestral transmitida por los pueblos indígenas. Estaba emocionado, dice, de escuchar sus testimonios. Vivo a 600 kilómetros de los pueblos indígenas, en una ciudad de 500.000 de habitantes, y cada día estoy luchando con todos los problemas urbanos y siento la urgencia de una conversión ecológica. Testimonios a menudo cargados de dolor, como el de la indígena peruana Jessica Patiachi Tayori, profesora bilingüe del pueblo de Jaracbut y miembro de la pastoral indígena del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, quien en la oficina de prensa del Vaticano denuncia que las multinacionales que operan en la Amazonía quieren que desaparezcamos. ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde están las otras organizaciones internacionales? Se pregunta. Ante los abusos, los asesinatos, el tráfico de personas, los malos tratos a las mujeres, ¿dónde podemos denunciar estos crímenes? Los pueblos indígenas somos y seremos los guardianes de la selva, garantiza la docente indígena, pero la casa común es responsabilidad de todos. Tenemos miedo, porque estamos olvidando nuestro idioma, estamos asfixiados por modelos de desarrollo que vienen de fuera y no respetan la vida. Somos discriminados, considerados como objetos de vitrina y no como una cultura viva. Le hemos pedido al Papa, concluye Jessica, que nos ayude a estar representados en las instituciones nacionales e internacionales, para que no nos dejen extinguirnos como pueblo y nos permitan vivir en la autodeterminación. Somos nosotros los que vivimos los crímenes contra la casa común. Ningún periodista se ha concentrado en nuestra protesta. No tenemos dónde denunciar estos crímenes. Queremos que nuestra causa llegue a la conciencia humana. Tú que a los gorriones les fabricas nidos y a la flor del campo
tejes un vestido, ven esta mañana, despierta el sentido, dale a nuestro día tu soplo divino. Tú que amaneciste de una Virgen Madre, tú que nos buscaste fuera del camino, ven por tus ovejas, ven a tus rediles, llénense de cantos hasta los confines. Tú que balanceas las olas del mar y con las gaviotas sales a volar. Vente con nosotros, vente a caminar, llévame a tu lado, que ansío volar. Tú que allá en el cielo enciendes estrellas y pintas hermosa nuestra luna llena. Ven en este día, ven a la tarea por un cielo nuevo y una tierra nueva. Nuevo libro del Papa, disponible desde el 24 de octubre. Bajo el título Nuestra Madre Tierra, la editorial del Vaticano publica un nuevo libro del Papa, en el que habla de la importancia del arrepentimiento del ser humano sobre su estilo de vida y cuyo prólogo ha sido escrito por Bartolomé I, patriarca de Constantinopla. Nuestra Madre Tierra es el título del nuevo libro del Papa Francisco
que contiene una recopilación de los discursos, mensajes y homilías en los que Francisco se ha pronunciado en defensa del medio ambiente y ha instado a la promoción de una vida digna para cada ser humano. Nuestra Madre Tierra, además, cuenta con el prólogo del patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, y con un texto inédito del pontífice en el que solicita perdón por el daño causado a nuestro planeta. El libro se publicará el próximo 24 de octubre por la editorial del Vaticano, pero el periódico italiano Corriere della Sera ya ha adelantado una parte del texto inédito de Francisco, en el que afirma que sin un verdadero arrepentimiento del ser humano sobre su estilo de vida, no servirá para nada la lucha contra la protección del medio ambiente. Sueño sinceramente con un crecimiento en la conciencia y un verdadero arrepentimiento por parte de todos nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, creyentes y no, por parte de nuestras sociedades, por dejarnos llevar por lógicas que dividen, crean hambre, aíslan y condenan. Sería bonito poder pedir perdón a los pobres, a los excluidos. Entonces podríamos arrepentirnos, sinceramente, incluso del mal hecho a la tierra, el mar, el aire, los animales. Francisco también escribe en su libro que pedir y dar perdón son acciones que solo son posibles en el Espíritu Santo, porque Él es el artífice de la comunión, que abre los cierres de los individuos y se necesita mucho amor para dejar de lado el propio orgullo, darse cuenta de que estabas equivocado y para tener la esperanza de que son realmente posibles nuevos caminos. Es por ello que, para el Papa, el arrepentimiento es una gracia para ser humildemente implorada al Señor Jesucristo, para que en la historia nuestra generación sea recordada no por sus errores, sino por la humildad y la sabiduría de haber podido revertir la ruta. En otro de los fragmentos que ha ofrecido el periódico italiano sobre el nuevo libro, el Papa habla de cómo todo está conectado, en la bondad y en el amor. Y precisamente por esta razón, cada falta de amor tiene repercusiones en todo. La crisis ecológica que estamos experimentando es, por lo tanto, uno de los efectos de esta mirada enferma sobre nosotros, sobre los otros, en el mundo. Con el paso del tiempo, una mirada enferma que no nos hace percibir todo como un regalo ofrecido por descubrirnos amados, escribe el Papa y puntualiza. Como ahora se sabe que la contaminación, el cambio climático, la desertificación, la migración ambiental, el consumo insostenible de los recursos del planeta, la acidificación de los océanos, la reducción de la biodiversidad, son aspectos inseparables de la inequidad social, pero también se pronuncia sobre la creciente concentración de poder y riqueza en manos de muy pocos y de las llamadas sociedades del bienestar, de los alocados gastos militares, de la cultura del descarte y de una falta de consideración del mundo desde el punto de vista de las periferias, de la falta de protección de niños y menores, de los ancianos vulnerables, de los niños no nacidos. ¿Somos impedimento para el encuentro con Dios? Cuestiona el Papa Francisco. El Papa Francisco solicitó evangelizar con creatividad y no ser obstáculo del encuentro del Señor con cada persona, porque Dios quiere que todos se salven. Así lo indicó el Santo Padre en la audiencia general de este miércoles 16 de octubre, en la Plaza de San Pedro. Un evangelizador no puede ser un impedimento para la obra creativa de Dios, quien quiere que todos los hombres se salven, sino uno que favorezca el encuentro de corazones con el Señor. Y nosotros, ¿cómo nos comportamos con nuestros hermanos, especialmente con aquellos que no son cristianos? ¿Somos impedimento para el encuentro con Dios? ¿Obstaculizamos su encuentro con el Padre o lo facilitamos?, preguntó el Papa.
En esta línea, el pontífice animó a pedir la gracia de dejarnos asombrar por las sorpresas de Dios, de no obstaculizar su creatividad, sino de reconocer y favorecer los nuevos caminos a través de los cuales el resucitado derrama su espíritu en el mundo y atrae los corazones haciéndose conocer como el Señor de todos. Reflexionando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Santo Padre destacó durante su catequesis semanal la creatividad de Dios que se manifiesta de manera sorprendente. Dios quiere que sus hijos superen todo particularismo para abrirse a la universalidad de la salvación, y añadió: este es el objetivo, superar los particularismos y abrirse a la universalidad de la salvación. Dios quiere salvar a todos. De este modo, el Papa Francisco explicó que quienes han renacido del agua y del Espíritu están llamados a salir de sí mismos y abrirse a los otros, a vivir la proximidad, el estilo de vivir juntos, que transforma cada relación interpersonal en una experiencia de fraternidad. Por ello, el pontífice recordó el episodio cuando el apóstol Pedro recibió una provocación divina mientras rezaba, evento que provocó en él un cambio de mentalidad. Con ese hecho, el Señor quiere que Pedro no evalúe los eventos ni las personas de acuerdo con las categorías del puro o impuro, sino que aprender a ir más allá, a mirar la persona y las intenciones de su corazón. Dijo el Papa, quien recordó que Jesús ha dicho claramente que aquello que hace impuro al hombre, de hecho, no viene de fuera, sino del interior del corazón. A continuación, el Papa relató que después de ese evento, el apóstol Pedro fue enviado a predicar a una casa de paganos, Cornelio, quien no era judío, a quien bautizó con su familia en nombre de Jesucristo. Tal hecho extraordinario causó escándalo entre los cristianos de Jerusalén y le reprocharon: Pedro hizo algo que iba más allá de la ley, y por eso le reclaman. Dice Francisco, quien describió que de hecho, después del encuentro con Cornelio, Pedro es más libre de sí mismo y está más en comunión con Dios y con los otros porque vio la voluntad de Dios en el actuar del Espíritu Santo. De este modo, el apóstol Pedro puede comprender que la elección de Israel no es la recompensa por los méritos, sino el signo de la llamada gratuita a ser mediación de la bendición divina entre los pueblos paganos, concluyó el Papa. Les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desfallecer, diciendo: había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. También había en aquella ciudad una viuda que acudía a él diciendo: hazme justicia ante mi adversario. Y durante mucho tiempo no quiso. Pero al final se dijo a sí mismo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me molesta, le haré justicia, para que no venga de continuo a importunarme. Y dijo el Señor: prestad atención a lo que dice el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, aun cuando los haga esperar? Os aseguro que les hará justicia enseguida. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?
Hay que orar siempre. La gente sencilla, los cristianos de a pie, tienen en la oración de petición una de sus principales armas a la hora de relacionarse con Dios. Vayamos a donde vayamos, encontraremos personas sencillas, pobres, sin muchos estudios quizá, que se arrodillan delante del sagrario o delante de una imagen en la iglesia y levantan los ojos a lo alto, mientras que sus labios musitan una oración 1000 veces repetidas. Muchas veces acompañan ese gesto encendiendo una vela o dando una limosna. Dan de lo poco que tienen. La vela extiende la presencia de la oración aunque la persona se tenga que ir a sus quehaceres. Y le piden a Dios o a la Virgen de una de, una de las muchas advocaciones que hay en nuestros pueblos, que atienda esto o lo otro, que escuche su oración, que consuele sus penas, que ayude al hijo o a la hija, que conceda la salud, que proteja a la familia. Son muchas las oraciones que se elevan cada día a Dios. Algunas de esas personas ni siquiera van mucho a misa, ni participan en los sacramentos, pero saben a dónde recurrir cuando se ven con un problema que está más allá de sus posibilidades. Algunos han despreciado esa oración sencilla de tantos hombres y mujeres. Inmenso horror. Esa oración denota una confianza enorme en Dios, en el que todo lo puede. Esas personas suelen ser constantes en su oración, independientemente de que suceda lo que piden que suceda o no. Dios es su punto de referencia continua y no deja de serlo. Quizá es que esas personas han comprendido perfectamente lo que hoy dice Jesús en el Evangelio a sus discípulos. Hay que orar incesantemente, hay que orar sin desanimarse. La comparación entre el juez de la parábola y Dios es clarísima. Los hombres conocemos la corrupción. El juez hace justicia solo para evitar ser molestado, pero Dios no es como el juez. Dios es Padre. Dios nos ha creado y nos ha elegido para la vida. ¿No hará justicia Dios a sus elegidos? ¿Es que su amor por ello no es real? Por eso hay que confiar en Él. Esa confianza forma parte esencial de la fe. Solo el que confía de verdad cree realmente. En el silencio de Dios que a veces nos envuelve, hay que mantener la fe y la confianza. Y ahora, para que pueda reflexionar en su casa, hágase las siguientes preguntas. ¿Cómo es mi oración? ¿Con qué frecuencia me pongo en la presencia de Dios, le abro mi corazón y le pido por mis necesidades, las de mi familia y mis amigos y las del mundo? ¿Creo de verdad en que esa oración es escuchada? ¿Soy perseverante en la oración? Mensaje del Papa Francisco en la Jornada Mundial de las Misiones 2019. Bautizados y enviados. La Iglesia de Cristo en misión en el mundo. El Papa ha dado a conocer el mensaje de la Jornada Mundial de las Misiones 2019, que este año tiene un cariz especial, en tanto que Francisco lo ha rebautizado como un Octubre Misionero Extraordinario, tomando como punto de partida el centenario de la Carta Apostólica Maximum Illud de Benedicto XV, hecha el 30 de noviembre de 1919. El Papa invita a toda la Iglesia a vivir en clave misionera bajo el lema Bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo en misión en el mundo. Así pues, Francisco ofrece unas orientaciones pastorales en el mensaje que recogemos en 7 pistas para este día. Primero, misión no es proselitismo. Esta vida divina no es un producto para vender. Nosotros no hacemos proselitismo, sino una riqueza para dar, para comunicar, para anunciar. Es una de las primeras ideas que lanzan el mensaje, subrayando la gratuidad de un anuncio que se realiza, sin excluir a nadie y en comunidad, no en solitario. Segundo, una actitud de conversión. El Papa continúa el documento recordando la necesidad
de ser una iglesia en salida que vive en una conversión misionera constante y permanente. ¿Cuántos santos, cuántas mujeres y hombres de fe nos dan testimonio, nos demuestran que es posible y realizable esta apertura ilimitada, esta salida misericordiosa como impulso urgente del amor y como fruto de su intrínseca lógica de don, de sacrificio y de gratuidad, recomienda el Papa? Tercero, tú eres una misión. Francisco no habla de ser misioneros, sino que directamente concibe al hombre y a la mujer de hoy como una misión en sí misma. Yo soy siempre una misión, tú eres siempre una misión. Todo bautizado y bautizada es una misión. De esta manera, para el Papa, quien ama se pone en movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae, se da al otro y teje relaciones que generan vida. Cuarto, el bautismo como indispensable. El Papa reivindica el sacramento del bautismo como realmente necesario para la salvación, porque nos garantiza que somos hijos e hijas en la casa del Padre, siempre y en todas partes, nunca huérfanos, extranjeros o esclavos. Quinto, la paternidad de Dios frente al secularismo. El Papa reivindica la paternidad de Dios como aquello que nos hace hermanos. El secularismo creciente, cuando se hace rechazo positivo y cultural de la activa paternidad de Dios en nuestra historia, impide toda auténtica fraternidad universal que se expresa en el respeto recíproco de la vida de cada uno, lamenta el Papa. Sexto, se necesitan misioneros adyentes. Retomando la palabra de Benedicto XV, a superar toda clausura nacionalista, el Papa recuerda que la Iglesia sigue necesitando hombres y mujeres que en virtud de su bautismo respondan generosamente a la llamada a salir de su propia casa, su propia familia, su propia patria, su propia lengua, su propia iglesia local. ¿Con qué misión? Llaman a la conversión, bautizan y ofrecen la salvación cristiana en el respeto de la libertad personal de cada uno, en diálogo con las culturas y las religiones de los pueblos donde son enviados. Y séptimo, por una comunión universal, haciendo referencia al inminente sínodo panamazónico, el Papa explicita la urgencia de vivir en Pentecostés renovado. Solo así es posible una iglesia que abra las puertas para que ninguna cultura permanezca cerrada en sí misma y ningún pueblo se quede aislado, sino que se abran a la comunión universal de la fe. Que nadie se quede encerrado en el propio yo, en la autorreferencialidad de la propia pertenencia étnica y religiosa, reitera Francisco. Continuando con nuestro espacio sobre las costumbres de Chiloé, es importante recalcar que prácticamente todas las actividades que realizan el pueblo de Chiloé fue en tiempos antiguos, pero también en la actualidad. Y hoy día Yerko nos va a hablar de una actividad muy especial. ¿Cuál es esa, Yerko? La majavara. La majavara era un trabajo que se realizaba en la época de otoño, cuando las manzanas del lugar estaban listas para ser convertidas en chicha. Una vez que se cosechaban las manzanas, el dueño de casa junto a su mujer fijaban una fecha para realizar su maja. Como aquella era un trabajo que demandaba bastante esfuerzo, debían solicitar la ayuda de algunos vecinos, amigos o familiares. Desde muy temprano los hombres y mujeres se reunían para comenzar el trabajo. Las mujeres, en grandes tinas de alerce, lavaban las manzanas, las cuales luego eran colocadas dentro de un depósito de madera, que los lugareños llamaban dornajo. Depósito de madera de 3 o 4 metros de largo por 1,5 metros o más de ancho, cuyos extremos eran abiertos. 2 hombres por un lado con varas de luma golpeaban fuertemente las manzanas hasta lograr molerlas, mientras tanto otro hombre con una pala de madera las iba revolviendo. Una vez que las manzanas estaban desintegradas y comenzaban a soltar la chicha, se depositaban dentro de 2 canastos de quilineja, los cuales eran llenados a la prensa, aparato de madera,
que servía para presionar los cestos de quilineja y obtener la chicha para pegarle la chanca, como llamaban los lugareños a la primera extracción del jugo de manzana. Una vez realizado todo este proceso, la fruta semimolida era devuelta al tornajo para triturarla definitivamente y así extraerle toda la chicha. Sin embargo, la faena no culmina allí, pues este mismo trabajo había que volverlo a hacer 2, 3, 4 o más veces dentro de una misma maja, dependiendo aquello de la cantidad de manzanas que lograba cosechar el dueño de casa. Por lo mismo, los lugareños afirman que dicho trabajo duraba a veces hasta 2 días. Por otro lado, nunca faltaba en las majas a vara la deliciosa harina tostada, la que servida con chicha reponía las fuerzas de los majadores. Finalmente, cabe destacar que los ayudantes regresaban a sus casas con una damajuana de chicha y una cierta cantidad de harina tostada, lo que constituía el tradicional pago que los lugareños utilizaban para este trabajo. Santoral católico de la semana. Les recordamos el elenco de santos y santas cuya memoria se celebra en esta semana para que aproveche a saludar a sus familiares y amigos que van a estar de onomástico. Hoy, domingo 20 de octubre, Santa Irene. El día 21, Santa Úrsula. El día 22, Santa Sara. El día 23, San Juan Capistrano y San Remigio. El día 24, San Antonio María Claret. El día 25, Santa Olga. El día 26, San Darío. Y el domingo 27, San Gustavo. Amigas y amigos auditores, es la hora de despedirnos por hoy. Cada domingo a la misma hora podemos encontrarnos en la sintonía de Radio Polar Comunicaciones. Es importante avisarles que dentro de nuestra comunidad se está realizando el proceso de confirmación, un sacramento muy importante para los jóvenes desde los 14 años. Las inscripciones se estarán realizando todos los días de semana y el día de encuentro para este sacramento es el día domingo a las 12. Además, a través de la diócesis se está realizando el programa de prevención en el cuidado de menores y creación de ambientes sanos en la iglesia. El último día de este curso es el día martes 22 de octubre con el tema Implementación de ambientes sanos y seguros en nuestras comunidades cristianas y educativas. Está dictado por el profesor Juan Peña. Este curso se está realizando en el Salón de la Parroquia Catedral desde las 19:30 a las 21 horas. Reciban el abrazo cordial de sus servidores Claudia, Yerko y Javier, que somos las voces y productores del equipo de comunicaciones de la comunidad del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas. Que tengan un buen domingo y una provechosa semana. Adiós. Señor de los afligidos, Salvador de pecadores, mientras aquellos señores de solemnes encintados llevan al templo sus dones con larga cara de honrados. Ay, que me gusta escucharte cuando les dices la viuda con su moneda chiquita ha dado más que vosotros porque ha entregado su vida. Señor de las Magdalenas, pastor de samaritanos, buscador de perlas finas, perdidas en los pantanos, cómo te quedas mirando con infinita tristeza al joven que te buscaba y cabizbajo se aleja por quedar con su dinero.
Ay, qué difícil que pase por esta aguja un camello. Amigo de los humildes, confidente de los niños, entre rudos pescadores escoges a tus ministros. Parece que todo fuera en tu evangelio sorpresa. Dices felices los mansos, los que sufren pobreza, benditos son los que lloran, los sedientos de justicia, dichosos cuando os maldigan. Es hijo de los demonios, los fariseos decían, se mezcla con los leprosos y con mujeres perdidas. El sábado no respeta, ¿dónde vamos a parar? Se ha decidido sanar a toda clase de gente. Es un hombre subversivo. Entre tanta confusión, yo me quedo con lo antiguo. Ellos miraban al cielo y tú mirabas al hombre. Cuando apartado en el monte te entregabas a la oración, solo buscabas a Dios, a tu Padre Santo y justo. En el secreto nombrabas para que tú lo sanaras al hombre uno por uno, y lo que el barro manchaba, tus ojos lo hicieran tú.